Reflexiones para el camino. Meditaciones breves por el pastor David Enrique Peñalba. Muy buenos días. La reflexión para hoy se titula Alabando a Dios en todo tiempo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hechos 16:26. Dice un himno muy precioso: fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Cuando las cosas nos están yendo bien, es muy fácil sentirnos bien y por consiguiente alabar a Dios no es ningún problema. La dificultad viene cuando todo a nuestro alrededor cambia, cuando los problemas se juntan, las circunstancias adversas nos agobian, los sueños se derrumban y las fuerzas se nos acaban. Lo que menos sentimos o queremos hacer es alabar a Dios en esos momentos. Es mucho más fácil quejarnos, murmurar, maldecir, inclusive dejar a Dios por un lado. En esos momentos nuestro deseo de adorar a Dios se pierde, nuestra fe se debilita. Lo que menos queremos hacer es levantar los ojos al cielo y reconocer que en las luchas y en las pruebas Dios no nos abandona y reconocer su presencia en nuestras vidas y adorarlo. En el pasaje de Hechos 16 nos relata los momentos de dificultad por los cuales pasaban Pablo y Silas. Habían recibido de parte de Dios la visión de ir a ese lugar a predicar. Habían atendido la voz de Dios y habían ya visto algunos resultados como Lidia y su familia que habían aceptado a Jesucristo. Y luego el problema surge. Una jovencita con espíritu de adivinación comienza a hostigarlos, pues sabe que han sido enviados por Dios. Pablo reprende al espíritu malo. La joven pierde sus poderes de adivinación y sus dueños pierden su forma de ingreso. Luego Pablo y Silas son acusados. Estos hombres, siendo judíos, alborotan a la ciudad. Y sin juicio alguno son azotados y enviados a la cárcel. Y dice, fueron echados al calabozo de más adentro y se les aseguró los pies al cepo. ¿Qué hubiera hecho usted si se hubiera encontrado en esas circunstancias? Pablo y Silas comenzaron a adorar y alabar a Dios. A la hora menos indicada, en el lugar menos indicado, bajo las circunstancias menos favorables, ellos alababan a Dios. Cuando Dios está presente, las cosas cambian. Cuando Dios es la fuente de poder, aún en medio de las tinieblas y los problemas, Él no nos abandona, sino que nos conforta y más aún nos da la victoria. Y Dios se manifestó esa noche en medio de lo trágico que había ocurrido, y Dios puede hacerlo hoy en medio de nuestras circunstancias y problemas. Vale notar, Dios estuvo presente en los eventos que sucedieron antes de este servicio de oración y alabanza. Cuando Pablo y Silas eran agredidos por la multitud, Dios los protegió. Cuando fueron azotados, Dios estuvo con ellos. Cuando fueron enviados a la cárcel, Dios también estaba allí. Y sobre todo, Dios estuvo en aquel servicio de oración y alabanza. Es cierto que solo Pablo y Silas estaban orando y alabando a Dios en aquel calabozo, pero eso es más que suficiente. Donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, dice Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Dios estaba presente en ese momento, más aún estaba usando a Pablo y a Silas para que otros presos pudieran escuchar el mensaje precioso de salvación. De igual manera, nosotros también, hermanos, cuando los problemas nos agobian, alabemos al Señor
y aquellas personas alrededor, en vez de oír nuestras quejas y resabios, escucharán nuestras alabanzas y nuestra gratitud. Dios estuvo presente también en el terremoto. Fue Dios quien abrió las puertas y rompió las cadenas que los ataban. Es más, aquel terremoto pudo haber causado que las paredes les cayeran encima y les matase, pero Dios estaba ahí. Es más, nadie se escapó. Todo sirvió para que el corazón del carcelero fuera tocado por el poder del Espíritu de Dios. El carcelero, temiendo que si habían escapado se iba a matar. Así era la ley de aquellos tiempos. Si el guarda dejaba escapar al preso, tenía que pagar con su vida. Pablo, sin embargo, le advierte que no hay necesidad de eso, porque todos estaban allí. Y luego el milagro ocurrió. El carcelero deseó experimentar esa vida de gozo y esa paz que Pablo y Silas tenían, a pesar de estar en dificultades. Él les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo que parecía una situación adversa, Dios la transformó para que trajera la oportunidad a aquel hombre de encontrar la salvación. La respuesta de Pablo no se hizo esperar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Cómo actuamos nosotros cuando tenemos un problema en nuestras vidas? ¿Alabamos a Dios de manera que otros puedan ver la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿O nos quejamos y perdemos la oportunidad de testificar del poder de Dios? Cántico celeste en la noche tendrás, dice el himno, en tu corazón, aunque en la aflicción. Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. No dejemos que los problemas nos roben el gozo del Señor de nuestras vidas. Confiemos en el Señor, que Él nunca nos dejará, sino más bien con cada circunstancia nos dará la victoria. Cuando la noche nos parezca tan oscura que no vemos nada, tengamos la confianza siempre de saber que Dios ha prometido estar con nosotros. Alabémosle y Dios hará camino donde no lo hay. Dios le bendiga.